Claudia Rivera de Banco, muchas gracias por dedicarnos un tiempo a Capital para poder platicar un poquito de lo que viene y de lo que vives actualmente. Muchas gracias, pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, con Jaime. Y adelante, siempre les digo que con toda la confianza, con total apertura, pues porque de eso se trata, de que podamos entretejer no solamente la comunicación, sino también vías de confianza para quienes vean esa entrevista y para quienes vivimos además en este territorio, ¿no? ¿Cómo le entramos, cómo nos ponemos de acuerdo? Oye, Claudia, bueno, pues quisiera iniciar preguntándote, se ha usado mucho el término o la frase, es tiempo de las mujeres. En México es complicado ser mujer. Siento que las cifras, por ejemplo, Forbes decía que México es de los 20 países peores para ser mujer, por el tema de feminicidios, violencia, agresiones hacia las mujeres. ¿Cómo creernos que es tiempo de las mujeres cuando en México es complicado ser mujer? En todo el mundo es muy complicado. Decía Naciones Unidas que la violencia contra las mujeres es una pandemia o está catalogada como una pandemia. Hace poco vivimos una. Curiosamente, como sociedad no nos hemos alertado ni hemos tomado las previsiones para ponerle un alto. Nuestro país es un país machista, ¿no? Totalmente. Y ese machismo es el que ha impedido que las mujeres, aunque tengamos capacidades, aunque tengamos talentos, se nos limiten o se nos tenga que enfrentar a barreras que impiden que lo demostremos. La política es un espacio, por ejemplo, pero entrar a la educación nos tardó casi 100 años después que lo hicieron los hombres. Entrar a tener el derecho a votar y ser votadas también nos aventamos casi 100 años, y casi 100 años porque de 1917 a 1953 que se aprueba el derecho al voto no fue suficiente hasta que se crea una ley de paridad en 2014, o sea, casi 100 años. Pero ese brinco que da el país de tener una ley de paridad, porque hay países con un gran desarrollo que no tienen una ley de paridad y que ni siquiera están cercanos a poder tener esa equidad también en la representación de las curules y de los demás espacios políticos públicos. México da un salto del país, de la posición 107 me parece, a la 18, con esa acción de poder tener una regla de competencia de paridad, 50-50, ¿no? Entonces sí es difícil, hay que entrarle sin acostumbrarnos a un escenario complejo, es decir, hay que entrarle, no va a ser fácil, y ese es el llamado que siempre les digo a las mujeres. Hay que respirar profundo, a encontrar nuestra fuerza, recordarnos que somos poderosas, que nunca va a haber un taller, un curso que te venga a empoderar. Eres poderosa por naturaleza, igual que los hombres. Hay que recordarnos ese poder, respirar profundo y ser nosotras quienes levantemos la mano. No esperar a que nos la levanten, sino que sea en nuestra autenticidad y en nuestra autonomía. Y ahora que a nivel nacional ya se han definido pues, las cartas de Morena y del PAN, en Puebla, y ocupando una frase que se hizo muy famosa en redes sociales, ¿ya toca gobernadora? Pues yo estoy consciente de eso, yo coincido completamente con esa frase como lo mencioné. Las mujeres hemos estado aquí históricamente desde el inicio de la humanidad. Ahora hay una oportunidad real o condiciones reales para que estemos presentes en la vida pública de nuestro país. Vamos a tener una presidenta de la República. Yo estoy convencida de que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, es una compañera de lucha. Yo la conozco en 2005, el año que conozco a Andrés Manuel, el año que conozco a Claudia, y de ahí todos estos años a la fecha ha sido el caminar ¿en qué? En las causas sociales, en los movimientos, en hacernos conscientes de nuestra realidad, y entonces eso permite también que vayas con una claridad de que sí, las mujeres estamos listas para asumir esa responsabilidad a nivel nacional, y en el caso del Estado de Puebla, sin duda alguna, las mujeres estamos ocupando esos espacios y vamos a ocuparlos. Oye, Claudia, me gusta ahorita que menciones cuando conociste a la doctora, cuando conociste a Andrés Manuel. Dime si, yo he escuchado una historia sobre ti, dime si es verdad, que tú estuviste, a ver si es cierto, que es cierto que estuviste en el plantón de López Obrador, que estuviste días ahí luchando con él. Sí estuve en el plantón, no permanecí todos los días. Pero dormiste ahí, por ejemplo. Quien se quedó fue mi mamá. Nosotros la alcanzábamos los fines de semana y nos regresábamos a clases, ¿no? O sea, ella decía, yo me voy a ir para allá y voy a estar, pero el
fin de semana se vienen, acá los quiero ver. Entonces nos íbamos rotando, teníamos un amigo que a veces nos daba chance de quedarnos en su casa o de ir por lo menos ahí que se fueran a bañar, a cambiar. Pues es una dinámica el estar en un plantón. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se vive estar ahí dentro del plantón de López Obrador? Mira, que no es cualquier plantón. No, yo creo que mis compañeros y ahí ellos, los que estuvieron tiempo completo, tendrán una percepción mucho más clara de lo que es. A mis hermanos, a mí nos tocó verlo de fines de semana, de estar ahí, y era una situación diferente. O sea, sí es ver a la gente, sí es ver cómo te vas a acomodar ahí para comer, pero personalmente a mí me causaba mucho entusiasmo porque nunca había participado en algo así. Y para mí era ver a los demás compañeros haciendo artesanías, tocando música, haciendo poesía. A mí me sorprendía positivamente, o sea, me sentía yo como si estuviera en un festejo constante. Okay. Estaba yo además en esa etapa entendiendo, ¿no? Cómo funcionamos como sociedad, cuáles son las problemáticas estructurales, qué eran esas acciones de fondo, y yo como ciudadana cómo podía incidir. Ahí todavía no tenía yo claridad de todo eso, ¿no? Lo digo con claridad, ¿no? No las tenías. Ha sido un parteaguas. O sea, 2005, cuando mi mamá nos lleva a la megamarcha contra el desafuero. A ver, yo ya estaba estudiando economía, ya estaba en la UAP. Mi mamá dice, me van a acompañar a la Ciudad de México. Ya había fallecido mi papá, ¿no? Él falleció cuando yo tenía 16 años. O sea, años. Ni siquiera se nos dio como opción. No, me van a acompañar, pero ya sabes, en el tono de mamá regañona, a ver, no es posible, tú ya estás estudiando economía y no entiendes, no estás viendo lo que pasa en tu país, no se enteran, me van a acompañar, y tienen que hacerse partícipes de lo que pasa en su país, y entonces vamos para allá. Le decían algunas vecinas, oye, pero ¿por qué vas a llevar a los niños? Oye, ya estaba yo en la universidad, pero éramos los niños. Y entonces, ¿por qué vas a llevar a los niños a las marchas? Se pone peligroso, luego les echan al ejército. Bueno, iba yo con mucha expectativa porque no sabíamos qué era. Ahí vamos. Me tocó cooperar, por cierto, para los pasajes fue una cuota simbólica, pero sí se dio un pago y lo pagamos. Ahí vamos, los 7, mis 6 hermanos, bueno, 5 hermanos, mi madre y yo. Y entonces llegamos a la marcha y era impresionante. Yo no he vuelto a estar, y he ido a muchas marchas más, de varias causas, pero nunca había visto una tan grande como esa que ocurrió contra el desafuero que le querían hacer a Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente muy diversa, y que me empiezo a encontrar en el camino a profesores y profesoras de la Facultad de Economía. O sea, esos que los ves ahí como mi profe, ojalá que yo un día sea como estaban mi profe, marchando mi juntos. profa, ajá. Y me dicen, compañera, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Cuando me empiezan a llamar compañera y que como dándome la bienvenida, y ahí seguíamos marchando, me sentí que pertenecía a algo. Yo quería pertenecer a ese algo que estaba yo conociendo. Cuando llegamos a la plancha del Zócalo, había tanta gente que la verdad no pudimos estar más cerca. Quedamos en una boca calle, en la esquina ya había una pantalla. Y en esa pantalla fue la primera vez que supe quién era Andrés Manuel. Y algunas de las cosas que dijo, una que me sigue acompañando hasta este momento, es cuando él habló de la política. Porque antes de que mi madre nos llevara, sí era pero mamá, nosotros estamos aquí en Puebla, eso es de los políticos, eso es allá en México, estamos estudiando, o sea, ¿qué vamos a hacer como estudiantes? ¿Cómo un estudiante puede participar? Y son preguntas legítimas que seguramente muchos actualmente se la hacen, claro. ¿No? Y también personas más grandes, no, mijito, esos son de los políticos, ¿no? Pero cuando ese momento te marcó, ahí, o sea, el sí, ver al observador por lo menos él dice, bueno, es que además tienes una resistencia con la política y con los políticos. Claro. Al menos eso me pasó a mí también, porque ¿no? también provocado por y los yo sentía, políticos, ¿no, Claudia? Ahí es donde dice Andrés Manuel, la política es un noble oficio que cobra propósito o que tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás y no para servirse de ella. Ay. Y empieza a ahondar, ¿no?, en esa expresión, en que hubo muchos políticos, es decir, personas que llegaron a la política y que esa noble herramienta, en lugar de ponerla para servir a los demás, la empezaron a utilizar para beneficiar. Y nos hicieron pobres y desiguales. No acabaríamos. Cuando lo empiezas a ver desde ahí, es cierto, ¿no? Dices,
Entonces, y ahora lo defino así, la política per se no es violenta y no es corrupta, sino las personas que llegan a hacer política y se comportan de esa manera. Y mira que te lo digo, que me ha tocado enfrentar a personajes en la política con un nivel de violencia hacia las mujeres y hacia los hombres y en general. Pero, ¿cómo se cambia eso? No hay de otra. Si es una persona la que se conduce así, que vengan otras personas, que entremos otras personas a ponerle un alto a esas prácticas y hacerlo de diferente manera. Eso es lo que dice Andrés Manuel, limpiar la vida pública de nuestro país. Y entonces sí vale, y sí hay personas que pueden llegar y hacerlo de una manera diferente. A mí en algún momento me quisieron utilizar para golpear a otra mujer. Por el hecho de ser mujer, te toca y le vas y le pegas a otra mujer, ¿no? El caso de 2018, en la contienda, llevábamos 3 días de campaña, hay una mesa política y nos dice el candidato a gobernador, que era Barbosa, oye, a ver, necesitamos que tú, Claudia, salgas y le pegues a esa señora, ¿no? Con otras palabras, no? Sí, a Marta Erika, ¿no? Con otras palabras, ¿no? Con otras palabras. Y le digo, si me permite, candidato, ya revisé las propuestas de campaña, ya revisé las que nosotros tenemos, voy a hacer un contraste para decir por qué lo que está diciendo no funciona, por qué es separatista, por qué excluyente en su estrategia, etcétera, etcétera, y entonces voy a salir con un contraste muy claro. Golpea así en la mesa y dice, a ver, alguien explíquele. Ves el contenido también de las palabras, ¿no? Alguien explíquele por qué está muy chava o es mujer, no sé, tiene sí, claro, muchas razones por las que se pueden decir que alguien te explique. Y le habla a su equipo para ver si ya tenían los documentos, no lo tenían. Por eso era ya para... Nos fuimos a los siguientes temas, se terminó la mesa política y ahí van a tratar de convencerme. ¿Quién va a tratar de convencerme? Pues en ese momento mi compañero que era presidente del partido, ¿no? Gabriel va para tratarme, oye, es que mira, entiende lo que te está diciendo el candidato, así es la política, así siempre ha sido. Le digo, sí estoy entendiendo lo que me están diciendo, me están pidiendo que por el hecho de ser mujer yo vaya y le pegue a otra mujer. Y es cierto, así ha sido siempre la política, por eso estoy participando aquí, por eso decidí sumarme a este movimiento, para cambiar la forma de hacer política y no me voy a prestar a esas prácticas. ¿Qué eran los documentos que querían? Eran denuncias que querían que se fueran a presentar a la fiscalía, muchas de esas eran falsas, pero era hacer el escándalo, ¿no?, mediático. Pero te das cuenta, si ahorita lo aterrizáramos y nos hiciéramos a ver en las redes, que nos digan por favor a cuántos políticos o cuántos que aspiraron en 2018 y en 2021 hicieron el mismo método y cuántos de esos sí fueron quedando. Sí. Es decir, como sociedad sí tenemos que cambiarlo, eso no nos hace bien. Las personas que se dedican a golpear a otros para sobresalir, no abonarán, ni abonan en ese momento ni abonarán después para un cambio en nuestra sociedad, para una mejora de nuestro país. Entonces sí necesitamos como sociedad dejar de consumir ese tipo de perfiles, ese tipo de prácticas. ¿Y fue ahí, Claudia, cuando empezó el distanciamiento con Miguel Barbosa y su equipo o ya desde antes? Pues eso también, es que quería preguntar. Pues, o sea, sí hubo un rompimiento, eso es innegable. O sea, ya lo conocías. A ver, yo no era su candidata, ¿no? Claro. Eso también fue cierto, él mismo lo comentó. Él traía de candidato, porque esa fue la primera presión que tuve. Cuando sale el género mujer, la primera presión es que cambie yo el género, que diga yo que vaya un hombre porque no habíamos mujeres. O sea, pero de verdad te lo decían, que no hay mujeres. ¿Qué te lo decía? Pues tus propios compañeros, ¿no? Es que mira que si se va a perder porque no hay mujeres, ya poco a poco, ya llegará su tiempo. O sea, ¿ves? Son esas narrativas. Pero es la misma que también se le dice a los jóvenes cuando empiezan a crecer, cuando tengas experiencia. Ya, mira, tú ya vendrá tu tiempo, ¿no? Este es tu tiempo porque ese es tu presente. Y entonces, y ocurre en lo político y en lo social, o sea, son esos espejismos, ¿no? Y ahí empezó el distanciamiento. Entramos, bueno, la presión era para que se cambiara el género. Mi compañero presidente del partido, él quería ser el candidato y él pensó que si me trataba de convencer se la iban a dar a él, pero no, la invitación se la había hecho el candidato Barbosa a Eduardo Rivera, lo estaba convenciendo de que se pasara para Morena. De hecho hubo una foto que se hizo pública donde están y dicen que son políticos de altura, que son amigos de años, etcétera. Era el convencimiento. Eduardo no acepta hasta que no le garanticen que va a haber un cambio de género, porque si no, ¿para qué se va? Decide quedarse y entonces, como no se cambia el género, invita a Miguel a Ana Teresa Aranda.
Ana Teresa Aranda, de hecho, lo ha declarado, ¿no? Lo declaró también Barbosa y lo declaró ella. Y ella dijo, no me invitó ni una ni dos, sino 3 veces me estuvo insistiendo y las 3 veces le dije que no. Se hizo encuesta, fui resultado de la encuesta, es decir, yo no era la candidata, en la encuesta no era yo el perfil más conocido, eso es cierto, era más conocida Ana Teresa, sí, pero claro. Yo era el único perfil que había nacido del movimiento, que había nacido de Morena, y Morena hace ponderados, ¿no? Eso quiere decir que en realidad tú eras candidata del movimiento. Del movimiento. Sí. Y entonces en los ponderados que hace el partido son varias preguntas, son 10, cada una tiene diferente peso. Uno, si conoces a Claudia Rivera y la conoces. Oye, ¿y la identificas de Morena? Ah, pues ella es fundadora de Morena. Ese da un puntaje, que fue lo mismo que le ocurrió a Claudia Sheinbaum en el 18. En el 18 se acordarán que ya estaba todo tapizado de la publicidad de hoy senador Ricardo Monreal, ¿no? Él ya decía que las traía, ¿no? Yo ya soy el elegido y era el más conocido. ¿Qué pasó? Que en la siguiente pregunta de identidad con el proyecto casi la mitad lo identificaba con el PRI. Algo que le pasó también a Martí Batres, que también era menos conocido, pero una parte lo identificaba todavía con el PRD, y a Claudia Sheinbaum la identificaban todos con el movimiento, ¿no? Y entonces ese ponderador es el que les da. Bueno, ya llegó como candidata, por eso ponía yo el contexto, porque no era su candidata, pero cuando ocurre esa mesa política a 3 días de salir de la campaña y no me presto para hacer guerra sucia, para hacer juego sucio, jamás me voy a prestar al juego sucio. Yo soy de las jugadoras que les gusta entrar a la cancha, sudar la camiseta hasta el último silbatazo del partido y con fair play, con juego limpio, sin soltar codazos ni zancadillas, ni tener que manipular al árbitro del partido. No, juego en serio. Y aprendí a esquivar también los golpes, ¿no? Al principio si me daban, pues ya ni modo, me sacudía y me paraba otra vez y otra vez. Ahora ya aprendí a esquivarlos, ya aprendí que se puede meter fuerte el cuerpo también sin hacer falta, y ese es un juego limpio en el que siempre me voy a conducir. Y entonces sí empezó una animadversión, sí empezó ahí una narrativa de aislarme y de su propio equipo, de aislarme primero y después de querer construir la idea de que yo habría traicionado, ¿no? O yo estaría pactando con la candidata. Bueno, ya hasta se me ponía que conocía yo a grandes políticos. Al único político que conocía yo era Andrés Manuel, y ya hasta ese momento pues a Miguel y a todos los que llegaron de otros partidos para competir por las demás candidaturas, ¿no? Pero bueno, pues esa fue una situación compleja, pero que me permitió afirmarme también en esta convicción de que estamos entrándole no para repetir lo mismo, sino para ponerle un alto a esas prácticas en la forma de hacer política y hacerla en un escenario que sea más equilibrado. Decía Jaime del rompimiento, yo te quería preguntar, fueron días difíciles cuando el aparato literal se va en contra de ti, la opinión pública, los mismos políticos, Tú dime, ¿cómo lo viste, Josué? complicadísimo, pero quiero ver cómo lo vivías. O sea, Pero despertarte. tú objetivamente desde afuera que decías, ay, yo qué bueno que no estoy en ese lugar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que no me imagino despertar, abrir cualquier periódico y ver que todo el mundo iba sobre ti. Fue muy difícil y ese fue el segundo punto de inflexión en la relación que tuve con Miguel. Y fue a inicios de 2020. Bueno, para empezar fue un proceso muy atípico. Tuve que trabajar los primeros 7 meses con 5 gobernadores diferentes, ¿no? Esas fueron las circunstancias. Sí. Cuando dicen, oiga, vamos a comparar administraciones, nunca va a haber un punto de comparación objetivo, porque no ha habido otra administración que haya tenido 5 gobernadores en los primeros 7 meses. No, a mí me tocó eso. Bueno, pero yo decía, en 2020 me desquito, ¿no? Y 2020 llegó la pandemia, entonces tampoco va a haber una comparación objetiva, no porque a nadie le va a tocar. Sin embargo, aún en esas circunstancias pude demostrar cosas que ninguna administración anterior había logrado, ni PRI ni PAN que nos antecedían. Y una fue dejar sin deuda pública al municipio de Puebla, fortalecer las finanzas para alcanzar el récord de obra pública, sobre todo en las juntas auxiliares, es decir, las más desprovistas históricamente. Y 3, mejorar las condiciones de seguridad. Del año en el que entré al año que terminé, alcanzamos una reducción de casi el 40% de incidencia delictiva. Pero si hubiera sido el 1%, yo me daba por bien servida, porque ese era el reto que tenía yo, que por lo menos se moviera ese indicador. Y lo mejor, que nos enfocamos también en fortalecer el cuerpo policial. Ganaban 9,000 pesos cuando entré, al término
de la administración ganaban 14,500 sin endeudar, con finanzas sanas, con el récord de obra pública y mejoras salariales y además el crecimiento y equipamiento de las policías. Y ahí voy, porque en 2020, no sé si te acuerdas, que hubo el asesinato de los estudiantes de Huejotzingo, que fueron al carnaval de Huejotzingo, venían en su Uber, eran estudiantes de medicina, unos de la UAP, otros de la UPAEP. Se hizo una mega marcha, por acá pasaron, mira, me tocó, yo les dije al gobernador, oye, va a pasar la marcha, yo voy a salir, no me voy a sumar, voy a ser respetuosa, pero sí voy a ser empática y voy a salir, y voy a llevar una propuesta de un decálogo de acciones, que aunque no ocurrió aquí en Puebla, ayude así con una visión metropolitana. Yo te sugiero que salgas a recibirlos. Salió, me hizo caso, y bueno, no sé si... ¿Todavía eran amigos o no? Pues nos hablábamos, yo siempre procuré un diálogo cordial, porque al final él era el gobernador, era mi compañero de partido, ¿no? Podemos tener diferencias en la forma, en la personalidad, así nos pasa. Bueno, aquí mismo habemos 3 personas y podemos tener una plática sensata, objetiva, razonable, y somos diversos, ¿no? Pues no te mandaríamos a atacar. No, ni Mira yo. que te pegara. No, ¿verdad? Bueno, pero era mi compañero, entonces debería yo de tener una dinámica adecuada y además institucional, porque al final el trabajo no tiene que Bajaron los dos. Sí. No, yo aquí y él en Casaguayo. Pero el tema es que la marcha seguía gritando y él se enojó de que no guardaban silencio, y entonces les empezó a gritar que se callaran, y bueno, terminó siendo un caos. Pues ya ahí se metió a Casaguayo, ya más adelante permitió que se hiciera una mesa de trabajo y me invitan a participar a la mesa de trabajo. Ahí es donde puedo proponer que hagamos una estrategia de seguridad metropolitana. De hecho, vinieron los presidentes y presidentas de la zona, firmamos un convenio, pero todavía no trabajábamos de fondo. Y un día, yo creo que fue como 1 mes y medio que estuvimos viéndonos por semana, hasta 3 veces a la semana. Y hubo un día en el que me dice, oye, vas muy bien, ¿no? Pero es que sí me acuerdo porque esto me hizo así. Vas muy bien, Claudia. Has dado buenos mensajes políticos. Te propongo que quites a tu secretaria, que pongas este perfil, a tu secretaria de seguridad, y entonces eso me tomó por sorpresa y le digo, no me respondas ahorita, ven, piénsalo, luego lo platicamos. Oye, pues no pensé en ninguna otra cosa, eso me atrapó el pensamiento, ¿por qué que quite a mi secretaria? El hecho de haber nombrado una secretaria en seguridad también fue un tema muy controversial, recibí mucho golpeteo mediático, porque ¿por qué estaba yo poniendo a mujeres? ¿No? Pues eso que se pensaría que es por el tipo de trabajo diario, podrías ser, es pensado para un hombre. Y eso le preguntaron a ella, fíjate, le preguntó Valerio, me parece, le hace una entrevista y le dice, secretaria, ¿qué le dice a las personas que dicen que ese no es un trabajo para una mujer, que es un trabajo para hombres? ¿No? O sea, es ruda, es violenta la pregunta, ¿no? Tiene una carga social que tenemos que ir deconstruyendo. Sí. Y entonces la secretaria dice, a ver, las mujeres estamos preparadas para hacer cualquier tarea y para resolver cualquier trabajo. Yo tengo talento, tengo capacidad, tengo conocimiento, y lo único que me hacía falta es que llegara una mujer como presidenta y que me nombrara, o sea, que me diera la oportunidad. Wow. ¿Ves cómo va cambiando? Pero bueno, me tocó impulsar el primer gabinete paritario y eso enfrentamos. Ya para ese entonces, principios de 2020, ya habíamos logrado que lleváramos varios meses con la incidencia bajando. A veces un 1%, a veces más por cientos, pero ya se había logrado la contención y ya estábamos en la etapa de reducción. Ya tenía yo echada a andar la academia, ya estaba yo con el reclutamiento constante, ¿no? Entonces no había razón para que hiciera yo el cambio. Ahí lo voy a ver en la siguiente reunión, les llevo todo el análisis, la estrategia, mira, lo diseñamos así, yo fui con la federación, me propusieron esto, ya lo habíamos cambiado a vectores, ves que la ciudad estaba dividida en 5 sectores, la pasamos a 271 vectores, y me dice, sí, pero mira, hay que dar un mensaje político, cuando tú das un mensaje político diciendo que vas a cambiar algo. Sí, gobernador, pero yo necesitaría decir qué está mal o dónde no estoy encontrando, y entonces voy a tomar la decisión de hacer este cambio y qué espero encontrar con ese cambio. No, la gente ni se entera, ni se preguntan qué cosas vas a encontrar. Ellos con que vean que ya quitaste y ya pusiste,
Pero te das cuenta que muchos políticos lo han hecho. O sea, yo lo Muchísimo. veo actualmente. La administración que tenemos, el PAN, es la quito, y empiezo a quitar los volardos y empiezo a subir la tasa de accidentes, de muertes viales, de atropellamientos. Y eso es Lo que real, pasa es que eso ¿no? vende. Pero o sea, es como mediáticamente poquito, vende. ¿para La qué? percepción vende. Y hay que cambiar esas prácticas. Hay que cambiar esas porque nos cuestan vidas. Y bueno, en seguridad pasó exactamente lo mismo. Para no hacerlo más largo, porque Dices no. fueron varias etapas, nos informan. Me dice que perfiles, me dice, bueno, pero si no quieres que sea este señor, que sea esta señora. Son del mismo equipo, que es más, te lo voy a dar por escrito, ¿Qué es Carla Morales? que me lo da por escrito. Pero a quien primero había propuesto era a Ardelio y después a Carla, Que es gente de... que era del mismo equipo, Del mismo equipo. ¿no? Y entonces me dice, mira, aquí está esta propuesta para que ya no tengas nada que pensarle, ¿no? Es una mujer, para que no tengas tampoco tema. Y bueno, le dijo, oye, voy a preguntarle a México, porque yo vengo trabajando con México, Claro. con la federación, nos dan la opinión, y me dicen, oiga, presidente, estos perfiles no pueden estar por ningún motivo. Bueno, ya viste Hay Ardelio, una- lo último que pasó con Ardelio. Esa misma información fue la que nos hicieron saber, o la que me hicieron saber. Y de igual manera, no había todavía ninguna orden de aprehensión ni nada, solamente un proceso de investigación. Y el proceso de investigación estaba hacia Genaro García Luna y quienes habían sido trabajadores, colaboradores de él. Entonces, se hace así, Dices no. se hace en esa dinámica, regreso, le digo, oye, gobernador, me están informando esto. Yo creí que él no lo sabía. Entonces yo vengo y le digo, oye, me están informando esto. Y me dice, oye, ¿ya hay órdenes de aprehensión? Le digo, no sé, no lo pregunté. Y fue real, no lo pregunté, ¿no? Entonces, el tema era decirle, no van a estar, no hagas caso. Mira, ellos son amigos míos, este compañero ni siquiera está tan directamente en la seguridad. Bueno, ya ocurrió lo que sabemos, no permito que me los imponga. En el caso de la seguridad municipal tuve que iniciar una controversia constitucional porque en su escrito me instruía a que removiera y nombrara. Y esas 3 acciones son inconstitucionales porque cada municipio, estado y federación tienen autonomía, no le puedes ordenar. Puedes acordar, puedes convenir, ¿no? Hacer convenios, pero no puedes instruir. Y 2, yo como presidenta no podía nombrar y remover, esa era una facultad del cabildo. Entonces por eso se tuvo que iniciar. La federación intentó mediar, él rompió comunicación con la federación, por lo menos en materia de seguridad. Y rompió la relación contigo. Y ahí ya se hizo la ley del hielo prácticamente. Literal, así. Sí, literal. Qué Al difícil rato, trabajar así, ¿no? al rato que hice la sesión de cabildo extraordinaria, porque además tengo que decirte que él empezó a llamar a los regidores de las otras fracciones y también a regidores de la fracción, de los que habían llegado con Morena. Y ahí es algo en donde Morena ha ido aprendiendo también a colocar mejores filtros, ¿no? Son de puertas abiertas, pero necesitamos que ninguno titubee, pandee o deje la dignidad en el camino. Y es que hubo 5 compañeros que habían llegado con Morena que voltearon banderas. No votaron en contra de la controversia constitucional, pero sí se abstuvieron. Okay. Y los del PAN, curiosamente, defendieron la autonomía municipal, ¿no? O sea, aunque sí los jaló, aunque sí los intentó convencer, pues no había ahí para dónde hacerse. Yo hice una sesión pública, al ratito llegó la primera oleada de golpeteo mediático, muy fuerte. Sí, fue muy marcado. Por eso salí con un video para aclarar, porque ahí era la narrativa otra vez, ¿no? Otra vez la narrativa de traiciona, quiere poner en riesgo la seguridad, o sea, como si yo era la que quisiera ¿Y la poner en pasaste riesgo mal la en esos puntos? En ese momento, fíjate que se me activó una energía muy, muy positiva. Yo la veo positiva porque me permitió salirme quizás de una cápsula de ser cordial en lo político, en lugar de ser auténtica. Y entonces ahí se me activó algo de decir, no me voy a poder quedar callada de que esta persona me está infamando, está mintiendo, porque él es el que está trayendo estos perfiles y ahora me los quiere echar que son mis propuestas o que yo quiero poner en riesgo la seguridad. Grabo un video y entonces ahí digo, el señor y yo sabíamos que estos perfiles, al señor y a mí nos informaron que estos perfiles están siendo investigados, que tienen estos vínculos, que están... También duro el video, señor y Claudia. yo sabemos, pues sí tuve que ser dura y contundente,
¿no? La ciudadanía tenía que saber qué era lo que estaba ocurriendo y lo que estaba en riesgo. Algo que aprendí es que la seguridad no se negocia, la seguridad no se negocia, no se vende, se defiende la estrategia. Y yo hice un juramento de desempeñarme leal y patrióticamente, no lo podía romper, no se lo hice a un compañero de partido, se lo hice a la gente. No fue fácil, porque después de ahí vino la investidura jurídica, 121 procedimientos jurídicos, casi el 80% organizados o coordinados por él, el otro 20% pues la oposición se colgó de ahí porque eso vende, ¿no? Claro. De ahí se colgaron y a todos les he ido dando la cara, a todos los he ido resolviendo afortunadamente. Oye, pero ahorita que viene ya el proceso 2024, pues hay este riesgo de que otra vez se resurjan estos señalamientos. Y para que quede claro... No, espérate, no va a ser el riesgo, seguro que lo van a hacer. Pues se hablaba ahorita que mencionabas de traiciones, de que tú habías pactado con Antonio Gali Fayad, con gente de Luis Bank. ¿Tú niegas categóricamente que hayas hecho un pacto con estos dos personajes? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso decía yo, ¿cómo van haciendo, no? ¿Cómo va surgiendo la narrativa? A ver, a mí me ha tocado enfrentar el golpeteo y el ataque jurídico y mediático de una mujer, ¿no? Es decir, y también de hombres. Confirmas esto que les estoy contando de cuando a mí me querían pedir que yo hiciera esa misma estrategia, de irle a inventar cosas a las personas con tal de atacar o de causarle daño a otras. Me tocó vivirlo después de regreso, entonces se confirma que hay esas conductas, hay que ponerles un alto. Yo no tenía por qué hacer acuerdo con nadie, mi causa ha sido muy clara. En 2006 defendí el movimiento de transformación, fue la primera vez que me toca votar por presidencia de la República. 2012 estaba yo más consciente, aunque ahí el margen fue distinto, ahí estaba yo más consciente y ese me dolió más. Y 2018 cuando me preguntan si es real, ¿no? En 2018 cuando me preguntan qué sentía, y me lo preguntaron aquí en el Zócalo, porque por acá andaba caminando cuando ya nos dieron el resolutivo y el triunfo. Me preguntaban que qué sentía yo. Yo no cachaba que era presidenta municipal, que había yo ganado la presidencia. Yo estaba feliz de que habíamos ganado la presidencia de la República. Pues ese es mi único acuerdo, ese es mi único pacto con una transformación real del país. Al gobernador en turno fue con el que me toca iniciar trabajos, ¿no? Pero ya era una acción institucional y ahí había presiones, ¿no? Se reunirá, no se reunirá, y la opinión de la ciudadanía, pero ya es presidenta, se tiene que reunir porque es la autoridad, y había otra presión de que no, pero está impugnada la elección, que no se reúne. ¿Qué me dio pauta? Cuando lo que iba señalando el presidente de la República, incluso a la toma de protesta de Marta, fui una vez que el presidente reconoce el triunfo, ¿no? Y dice, a ver, la autoridad electoral ha dado este resolutivo, le deseo el éxito a la gobernadora, nosotros venimos de un proceso de impugnación, no había certeza, y si la autoridad ya lo dijo, cuando él hace eso me da la pauta para tomar la decisión, porque les voy a decir, me sentía yo muy presionada de si ir, no ir, ya era una figura, ya lo había autorizado la entidad electoral, ya iba a constituirse, yo era ahora una figura constitucional, ya no solamente la que además parte iban a trabajar política. Juntas. O sea, al final del día iban a caminar en algún momento. Y el resultado también en las opiniones después de haber acudido fue exactamente qué bueno que se acudió. O sea, la mayoría dijeron qué bueno que se comportó a la altura, ¿no? de las circunstancias, que se comportó como institución. Aunque sí, internamente en el grupo del gobernador era el golpeteo y el tema de que seguramente pactaron, acordaron. Claro. No, nunca he tenido necesidad de eso, y funciona el tener claras las condiciones y la visión de un proyecto colectivo. Oye, en este proyecto llamado Morena, en este movimiento, Claudia, en el 2024, si no llegas a ser tú la candidata, ¿vas a apoyar al que termine en este caso ganando la encuesta o la medición? O sea, ¿es definitivo que vas a apoyar? Tenemos que ir en unidad y ser institucionales, así Con es el que que yo sea. estoy convencida en eso, sí, por supuesto, ¿no? Ese es mi deber como militante, como fundadora. Ese es el llamado que siempre les hago a mis compañeros también de base, a que no dejen sus espacios, porque a veces están, ya mejor no quiero participar, ya quieren tirar la toalla, no podemos permitirnos eso. No ha sido fácil este proceso de transformación, esta lucha. Eso es mi deber también para participar. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿por qué estás participando, levantando la mano? Porque siento la responsabilidad, siento el deber
Yo vengo de la base de la militancia de los fundadores, de los que en alguna época nos decían que éramos los nadie y los nadie no pertenecíamos ni a la política, ¿no? Y eran los señalamientos. ¿Tú de qué familia política, no? ¿Quién es tu padrino político? Y yo llegué sin familia política, sin padrinos políticos, sin buscar tampoco ser presidenta, sino involucrándome en cambiar nuestra realidad, en transformar nuestro país. Y ese trabajo te va abriendo también otras posibilidades, otras puertas. Y ahora competir en el proceso interno de mi partido con miras a la gubernatura es un honor y es una responsabilidad también, ¿no? Porque es recordarnos como militantes, como fundadoras, como fundadores, que sí podemos, y sobre todo como sociedad civil, que sí podemos, que sí hay un proyecto político en el que tú puedes llegar, participar, involucrarte, para que vayamos cambiando todas estas conductas de política tradicional que nos han hecho mucho daño. Pero apoyarías incluso si fuera Olivia Salomón, porque yo recuerdo cuando vivía Miguel Barbosa Huerta, Olivia Salomón hizo declaraciones fuertes contra ti, descalificaba tu trabajo como alcaldesa. Si Olivia obtiene la candidatura, ¿tú también la apoyarías? A ver, quien obtenga la candidatura, yo no estoy por un cargo, estoy por un proyecto colectivo, entonces me voy a comportar de manera institucional, de manera solidaria, porque hay que abonarle al proyecto de transformación. Ahorita, que es nuestra coordinadora, Claudia Sheinbaum, todos los compañeros, incluso los que estuvieron con alguno otro de los aspirantes, tienen que cerrar filas, y eso habla de una congruencia y también de una madurez que debemos de tener, no solamente desde la vida partidaria, sino también desde la vida social. Yo espero lo mismo, o sea, tengo una enorme posibilidad. Algunas encuestas me ponen en segundo, otras en tercera, una que otra en primero. Fíjate que mira, ahí está. Una que otra en primero. Y te voy a decir por qué. Porque hay algunas encuestas que miren. Es lo que platicabas, que miden de forma diferente a algunos sí, porque factores. Cuando se hace la pregunta, por ejemplo, las encuestas que llegan a medir no solamente conocimiento, sino algunas de las preguntas que hace la encuesta de Morena, como la identidad con el proyecto, con el partido, en esas llevo en todas el primer lugar, porque soy la única que viene del movimiento. O sea, mis dos compañeros, diputado, senador. Eso es lo que venden, ¿eh? Y bien, pues, los dos tienen su trayectoria, obviamente, en el PRI. El compañero diputado lleva más años dentro de Morena, el compañero senador más recientemente, todos los demás van llegando prácticamente, ¿no? Creo que no sé si estén afiliados o no. Julio. Aparece, mira. Julio. Oye, pero, o sea, eso es importante decirlo. No porque seas el más conocido, vas a ser el que va a ganar la encuesta. Sí, no es, y por eso les recordaba lo que pasó en 2018. A ver, el hoy senador Ricardo Monreal era el más conocido. Claro. Él no ganó la encuesta. ¿Por qué? Porque son varias preguntas, y una de esas es la identidad con el partido. Si a mí me preguntan, oye, Claudia, ¿confías en las encuestas? Sí, confío en las encuestas, porque yo he sido resultado de esas encuestas, no en una, sino en dos ocasiones, ¿no? Y en dos ocasiones donde era imposible que yo pudiera ser la candidata. Ahora, en el 2018, porque nadie me conocía, pero resulta que todas las que levantaron la mano venían de otros partidos políticos, entonces era yo la única de Morena, y eso me daba mayor ponderación en la identidad con el proyecto de Morena y de la transformación. En 2021 ocurrió lo mismo, porque ahí era todavía otro escenario más complejo. ¿Cómo si se enfrentó al gobernador? ¿Cómo si no le permitió que le impusiera perfiles vinculados con Genaro García Luna? ¿Cómo va a quedar ella como candidata? Y la encuesta se aplicó ahí sí general, o sea, fue mixta, abierta, que se inscribieran quienes quisieran, y después la medición abierta, y ahí sí era yo la que llevaba la ventaja en conocimiento, pero y además llevaba la ventaja en los demás indicadores. Por eso es que a las encuestas que van midiendo con ese ponderador, en ese indicador justamente en todas aparezco en primer lugar, porque yo no vengo de ningún otro partido, yo nazco aquí en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y volviendo a lo que me preguntaba Jaime, si yo cerraría filas y quedara alguien más, sí, porque eso espero, que los demás cierren filas y me toca encabezar las tareas, no solamente porque tengo la convicción, sino porque les voy a necesitar, y necesitaré igual a mi compañero Alejandro Armenta, necesitaré igual a mi compañero Nacho, necesitaré igual a mi compañera Olivia, y si en algún momento emitió opiniones que no fueran, yo espero que se dé la oportunidad de conocer que es mucho más profundo el quehacer, el ser social, el deber ser, y sobre todo la transformación, porque entiendo que a veces
cuando uno acaba de llegar se puede deslumbrar o pueden haber personajes intentando deslumbrarte, pero yo siempre he tenido y tendré una gran apertura para sumar esas filas y para garantizar que la transformación llegue a todo nuestro estado. Oye, Claudia, a mí para finalizar, gracias por tu tiempo. Te veo una mujer fuerte. Creo que Sí, sí. a pesar... A ver, vas no, sí, sí. no, oye, sí, siente. Sí. No, pues no. No, ¿verdad? Oye, yo para finalizar, te veo una mujer fuerte que obviamente te hiciste más fuerte después de los ataques, te hiciste fuerte con lo que me estás diciendo, ¿no? De intentar imponerlo frente al gobernador. Fíjate que sí, ahora ¿Pero lo qué voy te a hizo decir, vas a ser la primera vez que lo digo Ok. de esta manera. Muchas gracias, gobernador Barbosa, porque fue un gran entrenamiento, un entrenamiento intensivo. No se lo deseo a nadie, por supuesto, pero personalmente me ayudó a forjarme más en mi carácter y a tener mayor certeza en mi convicción. Hay que cambiar la forma de hacer política. Jamás permitiría yo que otra persona llegara con esa conducta, con una práctica de tiranía, a hacer persecuciones políticas. Eso las poblanas, los poblanos, pero las mexicanas y los mexicanos no los merecemos. Así es que me confirmo en esa determinación Y eso quiere de decir, que hay eres que muy hacer fuerte, las cosas dura, de diferente forma. ya, pero sí diferente a la Claudia que empezaba el trienio, su primer trienio. ¿Qué te hace llorar? Que me hacen llorar muchísimas cosas. Lloro de alegría, lloro de indignación, o sea, de la que me pesa, me duele mucho es cuando siento impotencia, cuando me entero de una práctica de violencia, de un ataque a una niña, de una menor, porque eso quién lo hizo, una persona. Y aunque seas autoridad, te das cuenta que no puedes con todas, Sí. tenemos que cambiar nuestra mentalidad como personas y combatir la indiferencia. La indiferencia me enfada mucho y a veces esa indiferencia, cuando me toca conocer de un caso que por la indiferencia de quienes estábamos, de la gente, de los vecinos, de la misma familia, se permitió el abuso a una persona, me hace llorar de indignación. Pero también hay cosas que me hacen llorar de mucha felicidad. Por Son las ejemplo, mejores. sí, cuando recuerdo algunas de esas etapas que fueron complicadas y que las retomas, me hacen llorar cuando me encuentro personas de repente que me dicen, oiga, es que usted, ¿cómo? Yo fui a su grito y la vi porque nunca había visto a una mujer darle el grito. Bueno, me tuve el honor de ser la primera mujer en dar un grito, ¿no? Aquí en el Palacio Municipal, y es un honor y también una responsabilidad. Me hacen llorar algunas películas a veces de caricaturas que veo, me gusta ver ¿Cuál caricaturas. lloraste? A ver, dime una que te venga a la mente. Mira, volví a ver la de Red. ¿Qué? No, ya. Ya se saben puso a que llorar se Jaime convierte. ahora. Volví a ver la de Red y cuando están en esa etapa de restablecer, de que la entiendan, que ella quiere ser diferente y de que su mamá la quiere cuidar, pero la quiere meter a un molde que no es, bueno, te va pasando, ¿no? Esa situación. ¿Te La identificaste estaba con...? viendo, no sé, me dieron ganas de llorar porque era algo era bonito, ¿no? Porque es un amor y es un amor real, solamente que a veces no nos entendemos cuando, sí, a veces Sí, el sí. amor Ya también me llega a hiciste llorar, cegar. porque yo tampoco me entiendo. Bueno, pero vamos a tratar de apoyarte. ¿no? Ok. Y yo solo tengo una duda. ¿Este material no lo está repartiendo tu equipo? Pues mira, este material Que dice Pueblo Bueno. del pueblo, Nunca lo había visto. bueno, pues ni yo hasta ahorita que me lo trajiste, pero que si te puedo decir, pues que hay que darle. ¿Quién ya lo supera? ¿Quién te gustaría que fuera la candidata? A mí, yo te diría, yo coincido, yo también quisiera que Sí, una claro. fundadora fuera gobernadora. Ok. Oye, Olivia, ahorita que mencionas lo de fundadora, Olivia Salomón sería como la candidata del barbosismo, de lo que queda del barbosismo del gobierno estatal, y Claudia Rivera de la militancia. Sí, buena pregunta. Bueno, ella en su momento, cuando todavía estaba Barbosa, recuerdo que le hizo, ¿no? Él mencionó algunos perfiles que pudieran ser o que pudieran representar la continuidad de lo que él había iniciado. No sé ella cómo se asuma. En mi caso, ¿qué sí te puedo decir? Pues es netamente del movimiento, de un proyecto colectivo, de apostarle a esa transformación. Y si algo yo tengo muy claro, hace rato que me preguntabas, oye, porque a veces me lo preguntan de otra forma, oye, ¿cuál sería el plan D o el plan C para Claudia Rivera si no es la gobernatura? Pues como no estoy buscando trabajo,
como no estoy buscando un cargo, pues no tengo un plan B y un plan C. O sea, que sí sé que yo tengo que ser de utilidad para mi país y para mi estado y lo voy a hacer. Entonces, para eso no se pide permiso, para eso uno se involucra y se pone a trabajar. Eso es lo que he venido haciendo estos meses, recorriendo el estado, ya los 217 municipios en una primera vuelta, ya inicié la segunda. Y bueno, pues de aquí para adelante, a trabajarle y a trabajar. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo. Ya nos estaremos viendo rumbo al 2024. Muchas gracias. No, pues, ¿de qué? Gracias, Clara.